Guardé el secreto de mi hermana por 20 años hasta que mi sobrina necesitó un trasplante. Dicen que el peso de un secreto es capaz de doblar la espalda más fuerte, pero lo que nadie te advierte es que, cuando ese secreto involucra la vida y la muerte, el peso termina por aplastarte el alma por completo. Mi nombre es Clara y durante 2 décadas fui el cofre donde mi hermana mayor, Sofía, guardó su pecado más grande. Viví 20 años caminando sobre cristales, cuidando cada palabra en las cenas familiares, inventando historias para llenar los vacíos y sosteniendo una telaraña de mentiras que yo misma ayudé a tejer por un malentendido concepto de lealtad. Creí que estaba protegiendo a mi familia, creí que estaba salvando el honor de mi hermana, pero al final descubrí que solo estaba alimentando a un monstruo de egoísmo que casi termina por costarnos lo más valioso que teníamos, la vida de Natalia. Esta es la confesión de cómo una mentira que comenzó con un susurro en una noche de llanto terminó estallando en las portadas de los periódicos y destruyendo un hogar para poder salvar un corazón. Todo comenzó hace exactamente 20 años. Sofía siempre fue la estrella de nuestra familia, era hermosa, carismática y la que todos esperaban que llegara más lejos. Yo, en cambio, era la hermana tranquila, la que observaba desde las sombras. Una madrugada de invierno, Sofía llegó a mi departamento temblando, con los ojos hinchados de tanto llorar y un miedo que se le salía por los poros. Clara, estoy embarazada, me soltó antes de desplomarse en mi sillón. En nuestra familia, extremadamente conservadora y de un pueblo pequeño donde el que dirán es la ley máxima, aquello ya era una tragedia. Pero el verdadero problema no era el embarazo, sino quién era el padre. Sofía mantenía una relación secreta con Alberto, un hombre 10 años mayor que ella, casado y, en ese entonces, el joven político con más proyección de la región. Si esto se sabe, él me destruirá, Clara. Su familia tiene todo el poder y él me juró que si intentaba arruinar su carrera, se encargaría de que yo desapareciera, me suplicó Sofía entre sollozos. Me pidió que guardara el secreto, que la ayudara a ocultar la verdad ante nuestros padres. Por amor, por esa lealtad ciega que a veces nos ciega ante el peligro, acepté. Inventamos una historia perfecta para el consumo familiar. Sofía había tenido un novio fugaz en la ciudad, un estudiante que se asustó al saber la noticia y desapareció sin dejar rastro, supuestamente regresando a su país de origen. Mis padres, aunque decepcionados, aceptaron la historia y nosotras cerramos el pacto con un silencio que juramos llevar a la tumba. Alberto, mientras tanto, ascendía en la política como un hombre de familia ejemplar, mientras su hija crecía en un hogar donde su verdadero origen era un territorio prohibido. Natalia nació en una primavera radiante y, desde el primer segundo en que la sostuve en mis brazos, supe que ella sería el centro de mi universo. Era una niña llena de luz, con unos ojos oscuros que parecían mirar directamente a través de las mentiras de los adultos. Sofía, a su manera, fue una buena madre, pero siempre mantuvo una distancia emocional extraña, como si mirar a Natalia le recordara constantemente el miedo que sintió aquella noche. Natalia creció amando a un padre imaginario, un hombre al que le escribía cartas en su mente y al que le atribuía todas las virtudes que Sofía inventaba para no tener que dar explicaciones reales. Durante 19 años, la mentira se mantuvo estable, como una casa vieja que parece sólida hasta que un terremoto decide poner a prueba sus cimientos. El terremoto llegó el año pasado, cuando Natalia estaba por terminar su primer año de universidad. Lo que empezó como un cansancio crónico y un color amarillento en su piel terminó en una sala de urgencias. El diagnóstico nos golpeó como un mazo: insuficiencia renal severa. Los riñones de Natalia estaban dejando de funcionar a una velocidad aterradora y la única solución definitiva era un trasplante. En ese momento, la burbuja de cristal en la que vivíamos estalló en 1000 pedazos. La búsqueda de un donante compatible se volvió una carrera contra el reloj. Yo fui la primera en ofrecerme, pero los exámenes mostraron que mi tipo de sangre no era compatible. Mis padres, ya ancianos, no eran candidatos viables por su propia salud. Sofía, la madre, era la esperanza más lógica. Recuerdo el día que llegaron los resultados de Sofía. Estábamos en la cafetería del hospital, rodeadas de ese olor a café quemado y desinfectante. El médico nos dio la noticia con una expresión de desconcierto. Por una extraña combinación genética, Sofía tampoco era compatible con su hija. Natalia se estaba apagando frente a nuestros ojos. Las sesiones de diálisis la dejaban exhausta, sus sueños estaban marchitando y el nombre de Natalia en la lista de espera nacional estaba demasiado abajo. Tienes que buscarlo, Sofía, le dije esa noche en el pasillo del hospital, mientras Natalia dormía conectada a un monitor que pitaba rítmicamente. Alberto es su única esperanza real. Las probabilidades de compatibilidad con el padre biológico son nuestra última carta. Pero lo que recibí de mi hermana no fue la reacción de una madre desesperada por salvar a su hija, sino la de una mujer aterrorizada por perder su estatus social. Sofía se había casado hacía unos años con un empresario adinerado y vivía una vida de lujos y apariencias que amaba más que a nada. No puedo, Clara. ¿Estás loca? Alberto es ahora el alcalde de la ciudad, tiene aspiraciones al Senado. Si aparezco ahora con una hija de 20 años, mi esposo me dejará, mi vida se acabará y él usará todo su poder para aplastarnos.
Natalia encontrará un donante, solo hay que esperar, me gritó, con una frialdad que me dejó sin aliento. Me di cuenta, con un horror indescriptible, de que mi hermana estaba dispuesta a dejar que Natalia muriera antes de arriesgar su preciosa comodidad. Pasaron 2 semanas más y el estado de Natalia empeoró. Sus pulmones empezaron a llenarse de líquido y los médicos nos advirtieron que, si no encontrábamos un donante en menos de un mes, el daño sería irreversible. Vi a mi sobrina, esa niña que yo había ayudado a criar, perdiendo la fe, preguntándome por qué la vida era tan injusta con ella. En ese momento, mi lealtad hacia Sofía murió. Si ella no era capaz de ser madre, yo sería la tía que hiciera lo necesario. Sin decirle nada a nadie, busqué en mis archivos viejos y encontré la dirección de la oficina privada de Alberto, el ahora flamante alcalde. Sabía que estaba entrando en terreno minado, que estaba a punto de encender una mecha que destruiría todo lo que habíamos construido, pero la imagen de Natalia sufriendo era el único motor que necesitaba. Llegué a la alcaldía vestida con mi mejor traje, tratando de ocultar el temblor de mis manos. Por supuesto, los guardias y las secretarias me bloquearon el paso. El alcalde no recibe a nadie sin cita previa, me dijeron con una arrogancia que solo el poder otorga. No me fui. Me senté en la sala de espera durante 6 horas, hasta que vi una oportunidad. Cuando él salió hacia una reunión, logré acercarme lo suficiente para ponerle un sobre en la mano. Es sobre Sofía y la hija que usted tiene muriéndose en el hospital central, le susurré antes de que la seguridad me apartara con rudeza. Alberto se detuvo en seco, su rostro pasó por 1000 emociones en un segundo y guardó el sobre en su saco sin decir una palabra. Dentro del sobre había una foto actual de Natalia y una copia de su historial médico. 2 noches después, Alberto apareció en el hospital, camuflado con una gorra y una chaqueta común, lejos de las cámaras y los trajes de seda. Cuando entró a la habitación y vio a Natalia, supe que no podía negarlo. Ella era su viva imagen, tenía la misma forma de la nariz y esa mirada penetrante que él usaba en sus discursos. Se quedó mudo frente a la cama. Sofía, que estaba allí, casi se desmaya al verlo. La confrontación en el pasillo fue volcánica. Sofía intentó echarlo, gritándole que se fuera, que nos iba a arruinar a todas. Pero Alberto, por primera vez en su vida de mentiras, pareció tener un gramo de humanidad. Es mi hija, Sofía. No voy a dejarla morir por un cargo político, dijo con una firmeza que me sorprendió. Alberto se realizó las pruebas de compatibilidad en secreto, bajo un nombre falso en una clínica privada. Los resultados fueron milagrosos, eran casi una coincidencia perfecta. Se ofreció a ser el donante, pero quería hacerlo de forma anónima para evitar el escándalo. Sin embargo, en el mundo de la política, los secretos tienen patas cortas. La esposa de Alberto, una mujer sumamente suspicaz, notó sus ausencias y sus constantes visitas a la zona de nefrología del hospital. Pensando que él tenía una amante joven internada, contrató a un fotógrafo. Las imágenes de Alberto entrando a la habitación de Natalia y hablando conmigo y con Sofía llegaron a la prensa antes de que pudiéramos planear la cirugía. El escándalo explotó como una bomba atómica. Los titulares hablaban del hijo secreto del alcalde, de la traición de 20 años y de cómo la carrera del político más prometedor se hundía en el fango de la infidelidad y el engaño. Natalia, en medio de su debilidad, se enteró de la verdad de la peor manera, viendo las noticias en la televisión de su habitación de hospital. Ver su rostro de decepción, ver cómo comprendía que su vida entera había sido una farsa diseñada por los adultos que debían protegerla, fue el dolor más grande que he sentido. Tuve que sentarme con ella, frente a mis padres que estaban al borde de un infarto, y confesar todo. Confesé la noche en que Sofía llegó a mi casa, confesé la mentira del padre desaparecido y confesé que yo había sido cómplice de ese silencio por 20 años. La relación familiar se rompió en 1000 pedazos esa misma tarde. Mis padres, hombres de honor antiguo, no podían creer que su hija perfecta les hubiera mentido de esa manera y que yo hubiera sido su cómplice. Sofía me gritó cosas horribles, llamándome traidora y acusándome de haberle arruinado la vida a propósito por envidia. Pero a pesar del caos, a pesar de los reporteros que rodeaban el hospital y de la carrera política de Alberto que se desmoronaba en tiempo real, la operación se llevó a cabo. Alberto donó su riñón a Natalia en medio de un circo mediático. La cirugía fue un éxito absoluto. El cuerpo de Natalia aceptó el órgano y su recuperación fue milagrosa. Ver cómo el color regresaba a sus mejillas y cómo volvía a sonreír fue mi única recompensa. Pero el costo fue altísimo. Sofía perdió su matrimonio de lujos. Su esposo no pudo soportar el escrutinio público ni la bajeza de la mentira y le pidió el divorcio. Alberto tuvo que renunciar a su cargo y hoy enfrenta investigaciones por el uso de recursos para ocultar su pasado, quedando marcado de por vida como un mentiroso. Mis padres murieron unos meses después, con el corazón roto por la desunión de sus hijas, dejándome una casa llena de silencios que ahora pesan más que el secreto original. Hoy, Sofía no me habla. Me envía mensajes llenos de odio, culpándome de que ahora tiene que trabajar en una tienda para subsistir, lejos de las mansiones que tanto amaba. Pero cuando visito a Natalia,
que ahora ha vuelto a la universidad y vive su vida con una fuerza renovada, sé que hice lo correcto. Natalia y yo mantenemos un vínculo inquebrantable. Ella me perdonó porque entendió que, aunque fui cómplice de la mentira, fui la única que estuvo dispuesta a quemar el mundo con tal de que ella siguiera respirando. La verdad dolió, destruyó reputaciones y rompió lazos de sangre que creíamos eternos, pero al final, la mentira es una enfermedad que te mata lentamente por dentro. Prefiero una verdad que rompa el corazón a una mentira que deje que un ser amado se apague en la oscuridad de una sala de hospital. La vida siempre encuentra la forma de cobrar sus deudas, y aunque perdí a mi hermana, recuperé la paz de saber que mi sobrina tiene un futuro por delante. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero, herencia o un secreto? Hay historias que duelen, pero también historias que te recuerdan que la vida siempre da vueltas. Síguenos para más relatos que sanan el alma.